Son las 10:36 en el Perú, 8:36 en California, donde a las 9 de la mañana, es decir, dentro de 23 minutos, vence el plazo para que Alejandro Toledo se presente y se constituya prisionero ante la justicia de los Estados Unidos después de haber agotado todos los recursos que presentó. Hemos invitado al señor Juan Cheput, al ingeniero Juan Cheput, que fue congresista y ministro de Toledo, para que nos dé su punto de vista de lo que está sucediendo en estos momentos y sobre todo del impacto político y judicial para otras causas que pueda tener la presencia de Alejandro Toledo en Lima. Muy buenos días, Juan. Buenos días, Mávila. Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes. Muy buenos días. Sí. ¿Qué piensa usted que puede ser la actitud que tenga Toledo una vez que tenga que contestar a la justicia peruana y a la fiscalía? Permítanos, por favor, antes de que nos conteste, permítanos un salto a California, donde establecemos peruanas. Estábamos conversando con Juan Cheput Mávila. Así es, y le preguntábamos por el impacto político que puede tener la llegada de Alejandro Toledo a nuestro país. Ayer en la entrevista que concede a la agencia de noticias EFE, Toledo señala, o en uno de los documentos, si mal no recuerdo, que la interoceánica no empieza con él. Él insiste en esta declaración, ¿no?, a pocas horas del acontecimiento del que vamos a ser testigos esta mañana, y él dice, me están acusando, soy inocente, porque esa carretera no la comencé yo. Aquí tienen que investigar de dónde vino eso. Eso es lo que dice Alejandro Toledo. ¿Usted tiene la impresión de que él podría eventualmente tener información que comprometa a otros altos funcionarios de los diversos gobiernos en nuestro país que se han visto salpicados por la corrupción de Odebrecht? Sí, yo creo que esa hipótesis no hay que descartarla. Aún más, no olvidemos que el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht empieza a inicios de este siglo, pero ya antes el propio Marcelo Odebrecht, padre, era el que tenía contacto con diversos presidentes en América Latina. Y eso no lo digo yo, lo dice la investigación que hizo el Departamento de Estado norteamericano cuando salta todo este problema allá por el año 2010, 2011, que es donde se origina ya como onda expansiva lo que significaba Odebrecht en América Latina. Entonces, sí podría haber un origen en el gobierno de Fujimori, pues se sabe que ya Odebrecht tenía presencia a fines del gobierno de Fujimori, y luego también con los gobiernos regionales, con los gobernadores regionales, que hacían presión, que no olvidemos que fueron elegidos en el año 2002, de los cuales habían 12 gobiernos regionales vinculados al partido aprista. Fue la forma como ganaron en esa elección fue contundente. Entonces puede haber habido presiones de otros. Lo que yo sí recuerdo es la presión que vino del Parlamento para impulsar las carreteras, las autopistas, las carreteras. ¿Cómo ¿no? así? Una presión que obligó, por ejemplo, a cambiar el tramo inicial, que venía solamente por el Cusco y que involucrara a Puno, lo cual constituyó adendas y una serie de cosas, y la presión era directa del Parlamento. ¿De qué bancadas? Era multipartidario, era multipartidario de todos los puneños. Pero en podría principio, haberse debido, digamos, a un interés particular, regional, qué sé yo, en tanto. Claro, pero el costo y la viabilidad es lo que estaba en cuestión, porque exigir, como vemos hasta ahora, obras simplemente por satisfacer a poblaciones electorales es algo que lamentablemente no va de la mano con el control de calidad. Lo interrumpimos, tenemos que ir urgentemente hasta California. Gerardo Reina nos informa, 10 con... De los acontecimientos. Mientras tanto, retomamos nuestra conversación con el señor Cheput, que nos estaba dando un poco del contexto en que se produjeron los hechos relativos a la interoceánica que le han valido esta medida de extradición a Alejandro Toledo. Así es, y yo considero que la estrategia política y legal, porque no se puede separarlas completamente tratándose de un presidente de la República, tiene que involucrar el dar o brindar nueva información. Él sabe perfectamente que el marco legal exige el aporte de nueva información para que él obtenga beneficios penitenciarios. Y desde ese punto de vista tiene que estar evaluando, decir algunas cosas que no se saben. De allí que no necesariamente gente circunscrita a su gobierno esté preocupada, sino también del gobierno aprista, que también tuvo una participación activa en la corrupción de Odebrecht. Y en lo que vino antes de él, ¿no? Y en lo que vino bajo Alberto claro, Fujimori, ¿no? Así es. Entonces, definitivamente va a tener un impacto político. Ahora, otras dimensiones políticas, y lo estoy viendo yo en las redes sociales, es lo que puede significar la reconstitución de Perú Posible como partido.
¿no? La presencia de Alejandro Toledo acá va a ser una presencia importante, y ya ayer en diversos chats políticos están hablando que se tiene que reconstituir el partido. Y por otro lado, pero yo creo... ¿tiene seguidores en el partido? Porque lo que hemos visto de algunos colaboradores, como usted o como el señor Weissman anoche, más bien hostiles al señor Toledo. No sé si haya seguidores. No, a diferencia mía, hay otros hostiles. Ya. Bueno, pero también usted es sumamente crítico, no lo imagino vinculándose otra vez con él políticamente, ¿o sí? No. Yo soy crítico efectivamente y soy una persona que promueve su retorno para que enfrente a la justicia, sí, pero en ningún momento llego a niveles de ensañamiento con Alejandro Toledo. Lejos de mí, no me parece correcto, ¿no? En absoluto. No, por supuesto que no. Vamos a hacer una pausa, señor Cheput y Mávila, y regresamos en unos instantes. Alejandro Toledo. 10:47 de la mañana, se ha confirmado ya que el expresidente Alejandro Toledo abandonó su residencia con camino a la Corte de San José para ponerse a disposición de la justicia norteamericana. Iría acompañado por su abogada, la doctora Goldman, y por su esposa, Elian Karp. Nos decía Gerardo Reina que además tenía el detalle de que estaba vestido con una chaqueta verde. En fin, vamos a tener los detalles del momento preciso en que llegue a la Corte con Gerardo. Mientras tanto, nos acompaña aquí en los estudios el ingeniero Juan Cheput, quien fuera congresista, pero también exministro del régimen precisamente de Alejandro Toledo. Nos hablaba de la posibilidad de una recomposición o reconstrucción de lo que fue en su momento el partido Perú Posible, la candidatura de Toledo en su momento, su triunfo electoral luego de que se conociera la corrupción durante el gobierno de Fujimori, generó enorme expectativa. Ese es, digamos, el sentimiento que hoy prima, la desilusión al conocerse la corrupción durante el gobierno de Toledo, que además lo involucra de manera tan directa a él en su calidad de presidente, después de haberse vendido prácticamente como un refundador de la República. Así es, eso es cierto, y eso duró hasta el año 2016, hay que dejarlo claro. El propio expresidente Pedro Castillo fue militante hasta ese año de Perú Posible. Y candidato así es. Entonces había una dimensión nacional de lo que significaba Perú Posible. En el año 2011, Alejandro Toledo estuvo a punto de volver a ser presidente de la República como reconocimiento a lo que fue un gobierno exitoso, sobre todo en el ámbito económico. Y es a partir del 2016 que empieza un deterioro franco, en el cual no solo hubo destapes, sino también un comportamiento lamentable de parte de él en lo que se refiere a la respuesta judicial. Y bueno, estamos ahora en presencia de un retorno que creo yo sí va a tener un impacto político fundamental en el país. Y no solamente se va a limitar a él, sino también a lo que fue el gobierno de Ollanta Humala y el propio gobierno de Alan García, ¿no? Va a ser como una suerte de onda expansiva, como decía hace unos minutos, en relación a los destapes que puede haber en esos gobiernos. Bueno, usted piensa en ministros, pero también hay todos los funcionarios que han tenido que ver con no necesariamente ministros. Yo soy de los que pienso, y lo he dicho sostenidamente, que este es un tema de cabezas. Y la estrategia de Odebrecht con el presidente Lula fue siempre ir a las cabezas, sea quien sea. Ollanta Humala con Nadine, el propio presidente García, el presidente Toledo y antes eventualmente Fujimori. O sea, la forma como operaba Odebrecht a través de su operador Lula, que ahora ha vuelto a la presidencia después de estar en prisión, era esa, y eso demuestra lo lamentable que son algunas sociedades en América Latina que tienen memoria corta. Y también demuestra el fracaso de una derecha que no entiende su rol. ¿Por qué vuelve Lula? Lula vuelve por una derecha que lamentablemente destruye el medio ambiente, que es polarizante, que elogia la dictadura militar que en lugar de argumentos insulta, que desprecia la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita también con Dina Boluarte, si vamos a hacer un análisis completo integral, la gente piensa que es un gobierno de derecha y por lo tanto la torpeza de las bancadas actuales, de Avanza País, de Renovación Popular, ¿no?, que apoyan actitudes del ministro, o de Dina Boluarte, que aplauden, por ejemplo, la disonancia o la forma como se expresa el ministro de Educación, son las que están empedrando el camino del retorno de la izquierda en el Perú. Así de simple. Entonces, la presencia de Alejandro Toledo como expresidente yo creo que va a ser un catalizador
de un fuerte debate político. Bien, tenemos información a esta hora, son las 10:51. El periodista y colaborador de RPP, Gerardo Reina, está en California. Muy pendiente de lo que puede ocurrir. Repetimos la información, Alejandro Toledo se encuentra a bordo de una camioneta acompañado por su abogada, la doctora, no recuerdo precisamente el nombre, pero sí el apellido es Goldman, y su esposa, Elian Karp, camino a la Corte de San José, en California. Aquí conversando nosotros con el ingeniero Juan Cheput, ex congresista y ex ministro, hablando de todo lo que significó en su momento Alejandro Toledo para la reconstrucción de la democracia y los sentimientos encontrados que podemos sentir los peruanos, que hoy asistimos a un espectáculo que por un lado es la conquista, una conquista para la lucha anticorrupción, una conquista para la justicia peruana, pero al mismo tiempo es una desilusión y una tristeza para los ciudadanos que en el momento veíamos con otra expectativa a Alejandro Toledo, a su figura. Elian Karp, entonces, lo que nos decía el ex procurador Salas, podría iniciar una suerte de campaña mediática desde el exterior a favor del presidente. Y usted mencionaba los errores cometidos por la derecha en Brasil y los que parecen emular la derecha aquí en nuestro país. El propio ministro Becerra hace poco ha sido muy crítico, ha dicho adefesio. Así se ha referido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ayer, un sorprendente Alejandro Toledo, porque además se le veía bastante bien, en la entrevista con la agencia de noticias EFE, citó textualmente el comentario del ministro Becerra, utilizando ese comentario a favor suyo para criticar al sistema de justicia peruano. Claro, y es algo que conversamos nosotros acá la semana pasada, las torpezas que hay en el país de parte de los ministros de Estado y de algunos congresistas. Yo mencioné específicamente lo que hace Alejandro Aguinaga en su cuenta de Twitter, que está desatado, olvidándose de su pasado, tanto de él como del fujimorismo, y que sirven de elementos, de instrumentos jurídicos, ¿no?, de pruebas para que cualquier defensa, no solamente Alejandro Toledo, sino también cualquier persona que crea que no se está cumpliendo con el debido proceso y quiere politizar su acción legal o su problema legal con los adelantos de opinión de los ministros o la forma como se desprecia los derechos humanos por parte de algunos funcionarios, que no son corregidos públicamente como correspondería, y lo cual demuestra un tremendo desorden, pues que exista, ya yendo al fondo del asunto, ¿no?, un ministro que habla que los derechos humanos son un adefesio, que por otro lado el premier sale y dice de que eso es incorrecto y luego vuelve a salir el ministro a ratificarse. Esa es una demostración de desorden total en el gobierno y que el presidente del Consejo de Ministros está pintado en la pared. Y la presidenta más aún. Permitirle ese tipo de aseveraciones a un ministro, sea cual sea el sector del cual sea responsable, es simplemente una barbaridad que sirve para ese tipo de cosas, que sirve para el juicio de Alejandro Toledo, que no le va a cortar la extradición, pero sí ante el mundo va a significar un argumento de que en el Perú este gobierno no respeta los derechos humanos. Señor Cheput, usted ha sido crítico con los extremos de nuestro espectro político, a los que reprocha el no entender la situación del país, la situación internacional, pero no nos ha dicho nada sobre los partidos que se pueden ubicar en el centro de nuestro espectro político. No sé, supongo que APP y que AP, ¿no?, que tenían una, digamos, vocación a estar ahí. ¿Cómo ve las posibilidades de estos partidos ante justamente desafíos y dificultades de lectura correcta de la situación que estarían combatiendo los extremos? Bueno, no había dicho nada porque no me lo habías preguntado, sí, bueno, pero ahora que me lo dices, con mucho gusto. Pero puede hablar nomás. Claro, por supuesto. Pero ahora, mira, yo sí creo que APP específicamente es un partido que tiene que reorganizarse y tiene que entender que más que una dependencia de un caudillismo familiar, tiene que pasar a ganar organicidad. Esa es una de las limitaciones que yo tengo para tomar una decisión para pertenecer a PP, a pesar de mi amistad con César Acuña, ¿no? Ese sentido familiar que tanto daño hace y que ha generado problemas no solamente allí, ¿eh? Hay, por ejemplo, Podemos, con José Luna, el mismo fujimorismo, con ese sentido hereditario del cargo, ¿no? Ollantumala, no existe otra persona que no sea él en el nacionalismo. Ese caudillismo es perverso para lo que significa la historia del Perú político, ¿no? Y en este siglo, si hacemos una correlación entre caudillismo y corrupción, yo creo que ahí está parte de los problemas. Y el otro es la burocratización de los partidos políticos, ¿no?,
que ya no es un sentido ideológico el que te lleva un partido, sino la necesidad de un puesto de trabajo, sea en el mismo partido o en alguna de las dependencias que puede lograr gracias al poder, como el Congreso de la República. A mí me parece una barbaridad que los dirigentes partidarios sean asesores de bancada, ¿no? Yo siempre, secretarios generales, expresidentes del Congreso están de asesores de bancada. Eso quita autoridad a los partidos. ¿Por qué? Porque el máximo dirigente se convierte en empleado del congresista. Entonces, ¿cómo le va a llamar la atención? Cuando existían comisiones políticas, la comisión política tomaba una decisión y la bancada era la expresión política del partido. Pero hoy, si el secretario de política o el secretario general es empleado del parlamentario, ¿qué le va a exigir? Por eso yo creo de que todos estos problemas que hay de mochasueldos, etcétera, etcétera, es porque no hay autoridades partidarias y las autoridades partidarias se han convertido en empleados del... Eso no vale para el caso de Fuerza Popular, que es un partido organizado, que tiene un comité central y que ha tenido mochasueldos. Si Fuerza Popular tiene a Miguel Torres, a Marta Chávez trabajando en el Congreso, o sea, las dirigencias están metidas adentro. Pero adentro. hay un comité político y es una bancada que responde al partido. Así es, pero vamos al hecho de que la primera línea de autoridad la da la dirigencia. Y si la dirigencia no tiene esa capacidad de poder decirle a un parlamentario, alíñense, como estamos viendo en el caso de Fuerza Popular, en APP, en Acción Popular, en todos. Eso no se ha visto antes. Hay un Congreso en paralelo, que puede ser la madre o parte del gran problema que tenemos hoy día. La forma como las dirigencias claudican de su posición jerárquica por ganarse un sueldo al mes es parte del problema que tenemos hoy día, porque yo, como he militado desde adolescente, sé perfectamente que los partidos políticos tienen que ejercer una autoridad sobre los parlamentarios, que son sus representantes. Pero ¿qué pasa si la dirigencia se convierte en asistentes, en asesores de los parlamentarios? ¿Qué tipo de autoridad van a tener si su trabajo depende de ellos? Entonces, el problema que hay en estos momentos de falta de institucionalidad en los partidos, la corrupción existente, tiene que ver con esta distorsión de las cosas, que ya hasta el propio partido se convierte en una agencia de empleos en lugar que sea el elemento, la primera línea de control de los políticos. Con el argumento de que el congresista no está sujeto a mandato imperativo. Así correcto, pero es verdad, no hay una coherencia entre lo que pregona un partido durante la campaña electoral y luego lo que puede hacer la bancada con ese argumento, ¿no? Y lo que deberían esperar los ciudadanos sea una coherencia entre la posición del partido, en efecto, y las bancadas. Acción Popular también. Ahora, el centro, como decía Fernando, esa construcción de centro parece cada vez más difícil en nuestro país. La tendencia en general global nos anuncia un tiempo de polarización. Claro, y la polarización es lo más inmovilizante. Cuando un país se polariza es muy difícil un acuerdo político. Estamos viendo ahora, hay posiciones absolutamente discrepantes, no hay capacidad para un entendimiento y un país polarizado que es estimulado por las propias declaraciones del gobierno, que parece que en esa inmovilidad cosecha, ¿no? Cosecha, por ejemplo, ausencia total de fiscalización que hay ahora, que es lo que vemos ahora. Puede dejarse de izar el pabellón nacional y Jorge Chávez Cresta sigue como ministro de Defensa, algo que nunca ha sucedido en la historia del Perú republicano, ¿no? Como lo han señalado los propios miembros de la Asociación de Oficiales, ¿no? Pero sin embargo Jorge Chávez continúa allí, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, esa ausencia de control político es lo más grave que le puede suceder a un país y va a hacer que casos como el de Alejandro Toledo, Ollantumal, Alan García se repitan. ¿Por qué? Porque desde el momento que nace la separación de poderes, el concepto de fiscalización está presente. Y la oposición, como lo decía Steven Levitsky, dándome la razón cuando yo dije sin oposición la democracia se debilita, en estos momentos se está convirtiendo en el acicate para que la corrupción continúe. Porque los ministros saben que pueden hacer lo que se le da gana o declarar lo que se le da gana. Permítanos interrumpirlo porque son las 11 en punto de la mañana, hora local. Se supone que acaba de vencer el plazo para que Alejandro Toledo se entregue. Está confirmada la información, nos la alcanzó nuestro colaborador de RPP y periodista Gerardo Reina, respecto a que ya había salido de su casa acompañado por su abogado y su esposa, Elian Karp, a bordo de una camioneta. Es más, nos alcanzó algunos detalles sobre la forma en que está vestido Alejandro Toledo, pero seguimos al pendiente e instalados en la puerta de la Corte de San José en California. Le queremos agradecer a Juan Cheput que haya estado con nosotros esta mañana y nosotros pasamos a cubrir minuto a minuto los detalles desde lo que ocurre en Estados Unidos.